Saludos mis hermanos de Café con Raíces con Aroma Torá. Me encanta su eslogan porque si algo disfruto es la combinación de café con el estudio de la escritura. Mi nombre es Katy Gómez, soy profesora de Biblia originaria de México. Enseño la escritura verso a verso y creo que toda la Biblia es inspirada por Dios, por el eterno creador del universo. Y es un privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes la porción de la escritura que les toca estudiar hoy. Agradezco a mis hermanos Nati y David la invitación y con gozo vamos a estudiar hoy Génesis 41 del versículo 39 al 52. Así que prepara tu Biblia. Pero antes de comenzar vamos a pedirle al Padre que nos inspire y nos ayude a estudiar con el entendimiento y a guardar su palabra conforme a lo que hoy recibamos de su palabra. ¿De acuerdo? Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad de compartir, Señor, esta porción de la Escritura. Te ruego, Señor, que nos inspires, que nos ayudes. Sobre todas las cosas, a guardar tu palabra en el corazón y a estar dispuestos, Señor, a ser obedientes a lo que descubramos, Señor, que necesitamos hacer. Que seamos, Señor, animados a sobreponernos a las pruebas porque tienen un propósito en nuestra vida, Señor. Así que muchas gracias por la vida de José y por lo que hoy vamos a aprender. Te ruego, Padre, por quienes verán este video el día de hoy y por quienes en un futuro, Señor, serán animados por esta palabra que quedará grabada. En el nombre de Cristo, de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Yo tengo listo mi café para estudiar hoy. Te animo a que, además de preparar tu Biblia, tengas listo tu cuaderno de notas. No estudies la Biblia sin tomar notas, no confíes en tu memoria. Esto es importante y necesitamos poder revisar lo aprendido. Y como buenos bereanos, revisar con el resto de la Escritura, que todo es verdad, conforme a la verdad de la palabra. ¿Qué es lo que han estado estudiando? José fue sacado de la prisión de su universidad. Y esta es, para mí, lo que significan las pruebas. Las pruebas son nuestra universidad, en la adversidad, para cumplir el propósito por el cual el Eterno lo había llamado. Está ahora delante del faraón y viene una transformación en un día, pero este proceso había comenzado 12 años atrás. A José no le dieron 15 días de aviso para este momento, pero estaba listo para cuando el Señor le dijera, se acabó la prueba, José. Él estaba listo porque siempre hizo lo correcto, siempre dio más de lo mínimo indispensable. Siempre se convirtió en un elemento de confianza y la prueba no lo derrotó. Así que mantente listo porque la tribulación de hoy es tu preparación para el momento del llamado. La vida del creyente no representa una vida séptica o una vida sin complicaciones. Por el contrario, es una lucha contra la corriente, a pesar de las circunstancias. Se trata de perseverancia y confianza en el Eterno, y eso es lo extraordinario de la vida de José. José va a declararle al faraón la interpretación del sueño, y los sueños como revelación divina son raros. Si fueran normales, no serían sobrenaturales. En esta historia, los religiosos, los sabios de Egipto, no pudieron interpretar lo que venía de Dios, porque la religión equivocada, el conocimiento mundano y falso, por más sincero que sea, no puede saber la verdad. La verdad, José dice claramente dónde está. La verdad está en Elohim. Él da la interpretación. Y una vez advertido el faraón de lo que viene y habiendo entendido que el sueño era verdadero, doblemente confirmado, porque hubo 2 sueños que interpretó José correctamente, Dios va a proveer a José para Faraón. Ahora sí, vamos a leer lo que dice Génesis 41, 39. Te lo voy a abrir aquí en la pantalla para que tengas este pasaje a la vista y entonces puedas cotejar conmigo la información de este pasaje. Dice así Génesis 41, versículo 39. Dice así: Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. José probó no solo el poder sobrenatural que estaba sobre él, pudiendo interpretar correctamente el sueño de Faraón, sino que también mostró su grado de inteligencia y sagacidad. Y esto tenemos que poner atención, porque el tiempo en casa de Potifar fue una escuela de administración y el tiempo en la prisión lo convirtió en un estadista práctico.
Yo quiero animarte a que te dejes de quejar de la adversidad porque probablemente es tu universidad. Y luego dice el versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El faraón reconoció a José como un hombre que no tenía temor del hombre, sino que tenía solamente temor de Dios. José es alguien que sobrepasa las crisis y sale victorioso de los problemas y que encuentra soluciones. Egipto necesitaba un hombre sabio y prudente en esos momentos, y ese hombre era José, ya había sido entrenado para ese día. Dios se proveyó de José para Faraón y para el mundo que iba a sufrir un hambre como nunca antes. Egipto en esta historia representa el mundo. Por otro lado, los religiosos, los sacerdotes del Faraón, no tenían la respuesta porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Si tu entendimiento viene de la Escritura, si lo que estás siguiendo es la palabra del Eterno, recuerda que aunque la élite religiosa, pon atención a esto, aunque la élite religiosa, aunque la élite académica se burle, aunque la mayoría religiosa esté ajena a la verdad, el pueblo de Dios no se somete a la burocracia religiosa, sino a la palabra de Dios. La frase que encontramos aquí en Génesis, que dice, y por tu palabra, dice así Génesis 41:40, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. En hebreo es muy interesante, te lo voy a enseñar, porque esto es muy peculiar y que además lo podemos conectar proféticamente con Cristo, con Yeshua. José es una sombra del Mesías. Y dice así en hebreo, así se escribe. Veal, y sobre, es lo que significa al, y sobre, peija, se escribe así. Este es pei, ja, veal, peija, perdón. Y esta palabra me encanta. Vishak. ¿Qué dice aquí? Veal, pija, yishak. Si lo traducimos mecánicamente, dice y sobre o por él, mandato, y esta palabra es de tu beso, ¿Y qué tiene que ver el beso con la palabra? Esto lo tenemos que conectar inmediatamente con Cristo y su autoridad. Mira lo que dice el Salmo 2. Salmo capítulo 2, en el versículo 12, dice así: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí en hebreo, donde dice honrad al Hijo, tenemos el mismo verbo. Nashku bar, aquí es lo que dice en hebreo, Nashku bar. Bar es una forma aramea para referirse a hijo. Nashku es la palabra para besar y honrar. Este beso, tanto en Génesis como en Salmos, tiene el sentido de respeto y de aceptar con gozo la palabra del que tiene la autoridad. José es una sombra de Yeshua HaMashiach, de Jesús nuestro Mesías. Es quien después de haber sido vejado, azotado y muerto en la cruz es levantado con toda autoridad como un regalo para el mundo, para salvación de todo aquel que quiera confiar en él. Vamos a seguir leyendo lo que dice. Volvamos a Génesis capítulo 41. Vámonos al versículo donde estamos, 41. Dice así.
Dice el versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Los sueños de Faraón, ¿recuerdan los sueños de Faraón que tuvo en su juventud? Estaban comenzando a cumplirse delante de sus ojos. Había llegado el tiempo de Dios. José pasó aproximadamente entre 12 y 13 años como esclavo, soñando con ser libre y regresar a Canaán con su familia. Pero los sueños de Dios para él eran mayores. Él tenía un gran propósito para él en Egipto. Probablemente José no se imaginaba, no entendía, sino hasta este momento, todo por lo que había tenido que pasar. Dice este pasaje que Faraón puso a José sobre su casa. De manera personal declaró que confiaba en José. Lo puso como gobernador de su casa. El anillo en la antigüedad representaba la firma real, representaba el poder que estaba sentado sobre él, y dice que lo vistió de lino fino. José estaba siendo restaurado y el faraón le dio una posición. En este momento José soltó su anhelo de regresar a la tierra de sus padres y abrazó por primera vez el plan que Dios tenía para él. Y estaba entendiendo José. Y luego dice el versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Egipto es en ese momento el imperio de las castas y de las jerarquías, de los faraones y de los esclavos, donde toda mezcla sanguínea inferior era repudiada. Por esta razón que el sacerdote del dios principal egipcio entregara a su hija a un esclavo hebreo, eleva el nombre de José. El siervo se convierte en el amo y el amo se va a postrar ante el siervo. Potifar y Potifera tendrán que postrarse ante José. Y luego dice el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Otra señal de la sombra de José con Yeshua. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. El asunto de que José reciba un nombre nuevo es muy interesante. Shem, si recuerdas, el término Shem en hebreo, que se traduce como nombre, significa en hebreo autoridad, fama y propósito. El nombre Zaphnath Panea era un nombre egipcio muy significativo, porque el nombre refleja la reputación de José ya no como esclavo. Este nuevo nombre va a sellar el nombramiento y lo va a hacer de manera permanente. Zaphnath Panea significa el que es llamado Panea. En egipcio esto significa vida y también puede traducirse como tesoro de glorioso descanso. De la misma manera como nuestro Mesías, cuyo nombre hebreo es Yehoshua, significa la salvación de Yahweh, su identidad fue ocultada con un nombre gentil. Nuestro Mesías lo conocemos en el mundo occidental como Jesús o Jesus en inglés o Isa en árabe. De la misma manera como José, su identidad es oculta detrás de un nombre gentil, aunque era un hebreo. El matrimonio con la hija del sacerdote fue una alianza estratégica que le va a permitir a José ser aceptado por todos los egipcios. Potifera era el sacerdote del dios Sol, Ra. Ellos constituían esta casta de sacerdotes, una de las más distinguidas de Egipto. Pero otra sombra interesante entre Joseph y Yeshua, nuestro Mesías, es que recibe una esposa extranjera. En nuestra historia, tal como José había dicho,
Y así sucede, Egipto experimenta 7 años de abundancia. Y luego dice el versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué interesante. Esta preciosa conclusión de la porción que nos toca estudiar el día de hoy. Pon atención a estos detalles que son muy profundos en el estudio de este pasaje. Los nombres que va a darle José a sus 2 hijos significan algo muy importante. Recuerda, Shem en hebreo significa autoridad, fama o propósito. El nombre Manasés significa provoca olvidar. En hebreo, Manashe viene del verbo nasá, olvidar, descuidar o remover. Manasés, dice este pasaje, le ayudó a José a olvidar todo lo que le había pasado. El desprecio de sus hermanos que lo vendieron, el tiempo de esclavitud en la casa de Potifar, el injusto tiempo en la cárcel. Ahora tenía claro todo y entendió el propósito de toda la prueba. Mi hermano, si estás pasando por prueba, yo sé que muy probablemente desearías que se terminara rápidamente este tiempo de dolor. Pero probablemente no podrás cumplir tu misión si no eres entrenado. Y cuando llegue el tiempo de los pastos verdes y de dar el fruto, podrás decir como José: esto que ahora hago y tiene propósito me provoca olvidar las cosas malas que pasaron. De la misma manera, como lo bueno no dura para siempre, tampoco lo malo dura para siempre. Y José también olvidó a su familia, cuyo recuerdo lo mantenía atado al pasado. No en el más sentido de olvidar, sino de no estar cargando con ese dolor. El nombre del segundo hijo es Efraín en hebreo, que significa doblemente fructífero. Viene de 2 palabras hebreas, Efrat, fructífero, y Parat, dar. Fruto, dar fruto, crecer, incrementar. José, de la misma manera como Daniel o Esther, va a recibir nombre extranjero, va a vivir en tierra ajena, va a vestir ropas de gentil, va a ser parte del gobierno, pero no se va a mezclar con el mundo. Mardoqueo, el tutor de Esther, en la historia de Esther, no se cansó de hacer el bien y fue colocado en la lista de aquellos hebreos que llegaron a tener un lugar importante en tierra ajena. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron puestos en lugares de influencia en Babilonia. Esther, durante el tiempo del imperio persa, fue instrumento del Señor a favor de su pueblo. Y en nuestra historia, nuestro héroe, José, va a ser colocado en una posición de honor para servir a los demás, en un puesto alto de gobierno en tierra extranjera. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Donde quiera que nos encontremos, no pertenecemos aquí. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Que el Padre Eterno nos ayude a ser sabios como José, a temer solamente a Él, a gobernar bien nuestra casa y nuestra vida, para que podamos ser colocados cada vez en mayor posición de responsabilidad. A no renegar o desmayar o perder de vista que la prueba tiene un propósito y que tenemos que estar listos cuando el Eterno decida proveernos para hacerle útil a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Que el Padre les bendiga, mis hermanos. Una frase con la que suelo terminar mis clases es: no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que el Padre te bendiga y te siga instruyendo
en su palabra. Bendiciones.